Informe del programa Escuela Sabática Iglesia del Niño María, Movimiento de Reforma Iglesia Pentecostal, siendo las 9:30 minutos del día sábado glorioso, 11 de enero del 2025. Se dio inicio al programa con la oración de la conferencia por el director Raúl Chupilín. Dando la bienvenida a los hermanos presentes, invitando a cantar el primer himno, número 3, Señor mi Dios. Después del himno, escuchamos el texto bíblico de 1 Corintios 31. No voy a anotar el capítulo. Versículo 31, que dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El 32 dice: así como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Meditando en el contenido bíblico, nos arrodillamos para orar por el director Raúl Chupilín. Siguiendo con el programa, el secretario Diomedes Lozada, encargado de la Escuela Sabática, invitó a cantar el segundo himno 282, en el nombre comenzamos. Después del himno, tomamos asiento los hermanos para escuchar la lectura del informe del sábado anterior por el secretario Diomedes Lozada. Después del informe pasamos al estudio de la lección titulada Una conquista incompleta, por el maestro Luciano de en el tiempo de 43 minutos. Terminada la lección pasamos a recoger una ofrenda voluntaria que fue de 12 soles. Y cantamos el tercer himno final, 817, y me espero la mañana. Nos arrodillamos para orar por el hermano Diomedes Lozada. Se terminó el programa a las 10:34 minutos con una asistencia de miembros adultos 6, jóvenes 4 niños 1, total 11 alumnos. Informó el secretario. Amén. Así, de esta manera se realizó el programa de la Escuela Sabática del sábado anterior. Dios bendiga cada informe, cada corazón presente en cada sábado, y que de esta manera nosotros sirvemos al Señor. Hacemos su voluntad. Que el Señor bendiga todo lo realizado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a pasar al estudio de la lección de este día. ¿Cuánto estamos ahora? 18 de enero. 18 de enero. Israel. Muy bien, comenzamos con la lección número 3, titulado Israel puesto a prueba. Normalmente es algo parecido a lo que ya hemos estudiado la semana pasada. El pueblo de Israel, ya una vez introducido en la tierra prometida por Josué,
Ya sabemos que Josué murió y todos los ancianos murieron. Hubo una prueba que Israel tuvo que pasar, y eso lo dice en el libro de la ley, lo vuelvo a repetir porque la prueba del pueblo de Israel era que tenía que raer a toda tribu, a toda nación, a toda lengua, ¿sí? Que tenían que mantenerse leales, dice. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias para este pueblo santo de no haber terminado el trabajo. Habíamos visto en la lección pasada, que no lo pude hacer por este medio, por esta red social, por problemas técnicos, pero sí lo puedo hacer, ¿sí? Es casi lo mismo que la lección pasada, así que no va a haber problemas. Entonces vamos a comenzar. El pueblo de Israel ya estaba instalado, pero había dejado pequeños grupos, reductos enemigos, ¿sí? Reductos enemigos que tenían esa contradicción en cuanto a la convicción religiosa. Ellos eran adoradores de muchos dioses y ahí dejaron. Por eso el título de Israel puesto a prueba. Es entonces cuando se pone a prueba la habilidad de cada verdadero soldado en favor de lo correcto. Los que esquivan el deber jamás podrán exhibir los laureles de la victoria. Aquellos que son fieles y leales no encubrirán el hecho de serlo, sino que pondrán corazón y fuerza en el trabajo y arriesgarán todo lo que tengan en la lucha, no importa el resultado de la batalla. ¿Sí? Entonces, describiendo a lo que deberían haber hecho, lo que debería haber sido el carácter de los israelitas, cosa que no se logró. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí miren. Cuando se les apareció el ángel del Señor, ¿cómo comenzó su mensaje al pueblo? Dice. Ya esto sucedió en una reunión sin Josué. Sin Josué, Josué ya había muerto. Josué ya había muerto. Se reunieron las 12 tribus para poder decir al Señor que seguían en su que seguía en lo que era en la empresa de conquista. Y les llegó un mensaje muy interesante aquí. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, ¿cómo comenzó el mensaje? Haciéndoles recordar la milagrosa liberación, ¿sí?, de la esclavitud egipcia, porque dice, yo os saqué de Egipto, dice. Así les comenzó su mensaje y continuó diciendo, y os introduje en la tierra la cual yo había jurado a vuestros padres. O sea, el Señor a través de su mensajero quiso instar en su corazón de los israelitas los favores que habían tenido para con ellos en cuanto a favores misericordiosos, para que puedan ver lo que Él les estaba dando y lo que recibía de ellos de alguna u otra manera. Dice, nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. Su servicio no debe mirarse como una cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Él es nuestro mejor amigo y cuando le adoramos, quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. Se comentaba ya que la adoración a Dios no debe ser motivo de luto, motivo de tristeza, no, tiene que ser con alegría. El pueblo de Israel, ¿sí?, se durmió en sus laureles, se les puso la prueba, muy bien, ya dejaron al reducto enemigo como siervos, pero poco a poco eso jugó en su contra. ¿Por qué? Porque la orden era raer, y en este caso exterminar o expulsar a todos los pobladores de esas regiones, y no lo hicieron.
la prueba fue. Muy bien, ellos estaban ahí. ¿Cómo van a...? ¿Cómo siguió el camino? Su camino fue torcido por estas personas que quedaron, porque poco a poco comenzaron a... de alguna manera, comenzaron a servir como piedra de tropiezo, lo va a decir más adelante la lección. El Señor quiere que sus hijos hayan consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra. Él quiere que quienes vengan a adorarle se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado, a fin de que estén preparados en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honradamente y fielmente en todo. Lo que nos dice la nota, el camino a Cristo. Cuando el Señor pide que les sirvamos es para que nuestra alma tenga consuelo de tanta maldad que hay en el mundo. El venir acá, a la casa del Señor, debe ser una delicia, un descanso para nuestras almas, una alegría constantemente para lo que nosotros somos. Cosa que a veces no sucede. El pueblo de Israel se olvidó mucho, fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ya se había olvidado de las tradiciones y comenzaron a ver las fiestas paganas y ya no veían las fiestas. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante todavía, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿está entendida la pregunta hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Bajo un subtítulo promesas y bendiciones. Desobediencia. ¿Sí? Promesas y desobediencia. Y desobediencia. Ah, y desobediencia, dice. Y desobediencia. ¿En qué condiciones se basaron las promesas del Señor? ¿Cómo cumplió el pueblo esta condición? Está fácil, ya lo venimos repitiendo. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El pueblo no cumplió con el pacto. Ya. ¿Cuál era el pacto? Dice, con tal que vosotros hagáis pacto, por los malvados que sus altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido. Dios, no atendieron al pacto. Por eso, o sea, dice, la promesa de Dios era que ellos mantengan su lealtad y todo altar a Dios pagano sea derribado, pero ellos dicen, no atendieron a la voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dice, no cumplieron, desobedecieron al Señor. Listo. ¿Desde cuándo comenzaron a desobedecer al Señor? Ustedes recordarán este evento cuando, y ya lo he dicho ya lo he dicho, ¿sí? De la historia cuando comenzaron a conquistar después de la derrota de Jaí, el pueblo de Israel, después de una victoria con una derrota, el pueblo de Israel estaba medio así, inquietante. Y bueno, ya había conquistado algunas tierras aparte, si no me equivoco, pero le vino un reto muy ¿sí? Unos hombres extraños llegaron y dijeron que eran de Babilonia, de un lugar, de unas tierras lejanas, ¿sí? Conocemos ese texto, esa historia. Y Josué, ahí comenzó la primera alianza, porque queremos hacer una sociedad. Bueno, y el pueblo de Israel no le vio muy malo eso. ¿Por qué? Porque según estos hombres vivían muy lejos y no iban a entorpecer en qué cosa. ¿En qué no iban a entorpecer? ¿En qué no iban a entorpecer? En su camino a seguir con esta reforma, con este modo de vida, ¿sí? Muy bien, entonces Josué, el primer error fue que cuando hicieron esa alianza no consultaron con el Señor. Si nosotros, no está en la lección eso, pero como buenos estudiadores de la Biblia tendremos que saber eso, ¿no?
Josué tomó la decisión sin consultar al Señor si lo que estaba haciendo era correcto, a pesar que él sabía que no era lo correcto, pero hizo y lo dijo muy bien. Y los hombres le dijeron: ¿juras por tu Dios, sí, que no nos vas a hacer daño? Y ellos dijeron: sí, vamos a hacer un pacto, vamos a ser aliados. Listo. Al siguiente día se enteró qué cosa, que no eran extranjeros que venían de lejos, porque le dijeron: no, venimos tan de lejos que mira, ayer cuando salimos de nuestra tierra, cuando teníamos nuestros panes frescos, ahora mira cómo están, mira los odres. Entonces salimos con odres nuevos y mira cómo están nuestros odres, de tanto que hemos caminado. Pero después, al día siguiente, en 3 días, si no me acuerdo, si no bien recuerdo, se presentaron llegaron a la tierra de estos hombres y se dieron cuenta de qué cosa. ¿De qué cosa se dieron cuenta? ¿De qué cosa se dieron cuenta, hermana de Pedregal? De que eran vecinos, ¿sí? Y ahí comenzó, cuando comenzaron a romper el pacto con el Señor. Ya habían hecho alianza con quienes, creo que eran los moabitas, si no me equivoco, eran uno de los terrenos que tenían que conquistar. Y cuando Josué le reclamó y ellos le dijeron: no, es que vimos que tu ejército era poderoso y que su Dios estaba con usted y ni íbamos a tener oportunidad. Por eso decidimos hacer una alianza pacífica. Entonces Josué dijo: bueno, y ahí comenzó la decadencia de Israel. Es decir, comenzó a hacer alianza con nuestro pueblo. Esta pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? Muchas veces a nosotros también se nos pregunta esto, ¿no? Cuando, hablando del yugo desigual, que es la manera más moderna de lo que nosotros podemos decir, unirse a otro pueblo o unirse a otras personas que tienen diferente convicción que nosotros. ¿Sí? ¿Cómo cumplió el pueblo esta condición? ¿Cómo la cumplió? Lamentablemente no cumplió esta condición, ¿sí? El pueblo se olvidó de Dios cuando comenzó a mirar primero a quiénes. Bueno, los hombres, a las señoritas, ¿verdad? A las señoritas paganas, que andaban bien maquilladas, mostrando sus atributos, con joyas, con oro. Bueno, y las mujeres supuestamente, ¿no? También seguro a hombres también así, ¿no? Cuerpos también. Entonces, y ahí y comenzaron a unirse. Y se olvidaron de Dios porque sus parejas le decían: vamos allá a que me acompañes, nada más. Tú no vas a participar, me vas a acompañar. Y comenzaron a olvidarse de Dios poco a poco. Y después vamos a ver las condiciones, ¿no? Dios entonces se encargó a Moisés que no hiciera ningún pacto con quienes, con los habitantes de la tierra a donde debían ir, para que no cayesen en una trampa. Entonces les dijo: no adoraréis a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Celoso de qué? De que por alguna razón, ¿sí?, a través de que hayan roto el pacto, Él no pueda cumplir con lo que se les prometió. Porque el Señor no lo hace porque ya no voy a perder seguidores y voy a sentirme triste, no. Sino que al momento de nosotros salir de la protección de Dios, nos exponemos a todas las acechanzas del enemigo. Es decir, lo que la gente mayormente llama castigos, no son castigos. Se ha dicho siempre, son consecuencias. Al pueblo de Israel Dios no lo castigó como tal, sino que permitió que todo lo malo que Él les dijo que iba a suceder con ellos, sucediera. Y sucedió. El pueblo de Israel, ¿sí?, vio todo lo que Dios le había dicho que tenía y no había visto, pero lo vio porque se olvidaron de Él. Debido a que los israelitas no cumplieron con esta condición, ¿qué no les sucedería a los cananeos a partir de ese momento? ¿Qué serían para Israel los paganos? A ver, hermano, díganos. Toda la lección vemos que trata de las consecuencias
de la desobediencia o del pecado, mejor dicho, porque esto es causa del pecado, estamos estudiando, las consecuencias del pecado. Acá vemos que dice que el pueblo desobedeció a pesar de que había hecho un pacto. Y en el pacto decía que todos los altares, todos los dioses tenían que ser derribados. Pero ya vimos en la lección pasada que el rey Saúl cometió el grande pecado y desde ahí el pueblo ya viene, decíamos, se viene sometiendo a las costumbres. Pues si hablamos ahorita estamos peor que los israelitas. Porque si decía que la lección pasada, recuerden que dijo que no, si debemos seguir a Dios no debemos tener ni siquiera los amigos paganos. Ahora nos está diciendo que tampoco derribamos los altares, nos acostumbramos a los dioses, nos adaptamos. Y no se trata de que sirvamos a la Virgen de la Puerta, de eso no. Saben que hay muchos dioses. Si decimos que, por ejemplo, ¿cuál es el dios más grande? Dice el apetito. El dios vientre. Ese altar no lo derribamos porque nos satisface de todas maneras. Si dice el manual de iglesia, principio de fe, la gaseosa está prohibido, el té, el café es prohibido, pero nos vamos a un velorio y nos dan 2 tazas de café, bienvenido sea. El dios vientre no lo derribamos, nadie derriba el dios vientre. Ya nos adaptamos como que ellos dicen que Dios los puso a prueba, por eso dice Israel puesto a prueba. Y recuerden que nosotros somos israelitas, porque esto dice, Pablo dice que esto se escribió para que nosotros no caigamos en semejante desobediencia, porque esto es para nosotros, no es el pueblo, ya se murió, ya no existe. Esta es la enseñanza, lo han hecho para nosotros. Y decía entonces que ya nos acostumbramos, pues, nos hemos acostumbrado. Si decíamos la semana pasada, uno que me dice del Colegio San Mateo, ¿qué le digo? El Colegio San Mateo, ha celebrado Navidad el Colegio San Mateo. Celebra Navidad, celebra el Día de la Madre, celebra el Día del Padre, celebra el Día del Maestro, todo celebra. Entonces, estamos derribando los altares, hemos derribado el altar, no se ha derribado el altar. Ahora dice, ¿qué efecto tuvo este mensaje en los israelitas? Tuvo un efecto desagradable. Por eso decían las consecuencias del pecado. Que Dios los castigó de ver que dice no derribar el altar, Dios los entregó en manos de los pueblos que debían, que crecieran juntamente con ellos, porque ese es el objetivo del enemigo, dice que ese está manteniendo, pero llega un momento que te derriba y ya ganó. Así fue en el tiempo, todos dicen los cananeos que les perdonaron, hicieron alianzas, hicieron pacto. Por últimamente ya le echaron la culpa a Dios, pero Dios no es culpable de nada. Recuerden que los dirigentes en aquel tiempo eran los culpables, porque dijeron, no hay que ser así, déjalo, a veces decimos, pobrecito, déjalo que... Pero dice, a veces el enemigo toma los instrumentos necesarios y después nos sale ganando. Dice, el pueblo se inclinó ante Dios en contrición y arrepentimiento cuando se dieron cuenta que el enemigo los estaba venciendo, quisieron venirse nuevamente a arrepentirse. Claro, Dios dice que muestra la misericordia, porque en la última pregunta dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo destruirá? No, dice, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, no lo va a destruir siempre y cuando nos volvamos, porque Dios dice, muestra el camino, y si se volviera, bienvenido sea. El camino está latente, dice la salvación está ahí, no se pierde, nunca se perdió, nunca al pueblo le ha negado su misericordia, nunca le ha negado su gracia. La gracia de Cristo, dice, obró en sus corazones cuando confesaron sus pecados y ofrecieron sacrificio y Dios los perdonó. Es lo que quiere. Si nosotros nos volvemos, no damos cuenta, pero estaremos obrando mal, estaremos como decía la primera pregunta, ¿qué decía? Decía que tenemos que tener en cuenta
en todos nuestros actos que tenemos que hacer, si estamos haciendo los actos de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Pero a veces nos olvidamos, más que todo, eso olvido. Dice, vamos a hacer un negocio. No, pero tenemos que hacerlo así. Y nos olvidamos del pacto. Nos olvidamos, en realidad se olvidaron. Y a veces, de repente hay mucho lucro, de repente hay engaño, de repente no devolvemos lo que debiéramos devolver. Eso es lo que pasa. Amén. Listo, entonces ahí, ¿no? Como los hijos de Israel, ¿sí? Que no cumplieron esta condición, la cual era Israel al pueblo. El Señor dijo, ya no les voy a ayudar a lucharlos delante de vosotros, sino que serán, ¿qué cosa para nosotros? O para ellos. Tropezadero. ¿Para qué se azoten? Azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezaderos. Ira del tropiezo. Ya que no quisimos preparar el camino para nuestra... No quisieron preparar el camino para que no haya ningún estorbo. El Señor les dijo, ya no les voy a ayudar más. Ustedes no quisieron seguir las reglas del juego. Voy a permitir que los cananeos y todos los demás pobladores que no expulsaron sirvan de piedra de tropiezo para ustedes. Poco a poco comenzaron a conquistar a los hijos de Israel hasta esclavizarlos. Hasta esclavizarlos totalmente. Y volvieron a tener la misma condición que tuvieron cuando estaban en Egipto. ¿Qué efecto tuvo este mensaje en los israelitas? ¿Sí? Muy bien. Después de haber recibido el mensaje de parte de Dios por el ángel, ¿qué efecto tuvo? Jueces capítulo 2 versos 4 y 5. ¿Cuál fue el efecto? En ese momento de reproche, dice el pueblo, alzó su voz y ¿qué cosa hizo? Alzó su voz y lloró. Hubo un arrepentimiento, ¿sí? Hubo un arrepentimiento, ¿no? Como cuando, ¿no?, sientes culpa por algo, hubo un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento fue un arrepentimiento no por haber roto el pacto, ¿sí? No por haber roto el pacto, no. Sino por las consecuencias o por lo que ellos llaman castigo de haber roto el pacto. Es decir, es el mismo arrepentimiento que tuvo Judas cuando traicionó a Jesús. Él no se arrepintió de haber vendido a su maestro, no, él se arrepintió de lo que Dios iba a hacer por haber vendido a su maestro. El pueblo de Israel tampoco se arrepintió por haber roto el pacto, no, se arrepintió por lo que iba a suceder con ellos por haber roto el pacto. Muchas veces sucede hoy con nosotros lo mismo, no nos arrepentimos sinceramente, ¿no?, por lo que hemos hecho, sino por lo que vaya a suceder, ¿no?, con nosotros por haber roto. Y decimos, Dios es malo, nos castiga. Siempre se dice eso. ¿No? Dios no me quiere porque me castiga. No. Tú rompiste el pacto y el Señor no pudo protegerte de todos los males de este mundo. Ya no pudo protegerte porque tú rompiste el pacto. Recuerden que Dios no es un Dios que obligue a la gente a estar con Él. No. Es un Dios misericordioso que permite que las personas decidan si quieren estar con Él o no. Si quieren estar con Él o no. Listo. Pregunta 5. Si un individuo o un pueblo está haciendo el mal y continúa en este estado de ánimo, ¿qué se puede esperar del Señor, hermano Raúl? Bueno, aquí vemos que la pregunta está refiriendo a un individuo o un pueblo, o sea, a una persona, o también puede ser al pueblo. Entonces,
Y el texto bíblico dice que hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. Por eso Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? Dice, en ninguna manera, ¿no? Porque algunos dicen, no, Dios es misericordioso, Dios te va a perdonar, dice así. Si te caes, pues te levantas, vueltas, dice entonces, que siga pecando, que siga pecando, que siga pecando. No, dice no. Pues dice aquí la pregunta, ¿qué se puede esperar del Señor? El Señor dice que aquí dice, que, pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Ya no te va a hacer el bien. ¿Por qué? Porque ya tú sabes ya. Y si vas a estar sabiendo, pues, por eso dijo Pablo, ¿no? En ninguna manera no voy a pecar para que la gracia sobreabunde. Porque mientras más, ¿cuántas veces perdonaré? 70 veces 7, entonces pues peca y por eso si un individuo, un pueblo está haciendo el mal y continúa en ese estado de ánimo, ¿qué se puede esperar del Señor? El Señor se va a arrepentir del bien que había determinado hacerlo. ¿Sí? Es algo porque el Señor se arrepiente del bien porque rompimos el pacto. Y como el Señor es un Dios misericordioso, es un Dios que nos da el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Tú has elegido el mal, ¿no? El Señor va a esperar nuevamente. Pero cuando tú estés en el camino del mal, el Señor no te va a poder obligar a decir, ven para acá, te vas a dañar. No. Por eso, todo el bien que había prometido para ti, ya no te puede dar, porque deja de ser hijo suyo. Al romper el pacto, ya no eres su amigo, ya no eres hijo suyo, vas a ser de las filas del diablo. Porque aunque no lo crean, el diablo está ahí, todo contento y feliz, ¿sí? Cuando rompemos el pacto, el diablo está ahí levantando la mano. Y eso lo vemos en la profecía de Josué. Y eso lo vemos en la profecía de Josué. A ver por ahí. Y eso lo vemos en la profecía de Josué, cuando el diablo acusa al sumo sacerdote Josué por todos los pecados, ¿no? O en el libro de Lot también lo vemos, cuando el Señor, bueno, en el libro de Lot no tanto, pero también, ¿no? También está dispuesto a acusar el diablo. Y en muchos lugares, o en muchos episodios de la Biblia, donde el diablo acusa cuando uno comete el error. Por ejemplo, muchas personas dicen, ¿por qué el diablo comenzó a pelear por el cuerpo de Moisés? Cuando no sé si la Biblia, pero mucha gente dice, porque Moisés cometió un pequeño pecadito y el diablo estaba reclamando su premio. Estaba reclamando su premio. Cuando tú te alejas del Señor, automáticamente te vuelves sirviente del diablo. Y él, cuando tú pasas ahí, ¿no? Cuando llegue tu juicio, ¿sí? Cuando llegue el cumplimiento de tu sentencia, el diablo va a decir, por si acaso este de acá es el mío. Si tú no te arrepientes, Jesús no va a tener ninguna oportunidad para salvarte. ¿Por qué? Porque tú no quieres salvarte, ¿no? No quieres salvarte tú. Entonces, no aceptas la invitación de Él. Y como les comenté, Dios no es un Dios que te quiere agarrar a la fuerza, no, sino que Él permite que tú tomes la decisión. El pueblo de Israel, por lo menos por esta generación, no quiso hacer ello. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda. ¿Sí? Todo ello hace una persona justa. Listo. ¿Cuán permanentes son las decisiones de Dios respecto a la humanidad? ¿Qué hace en sus interacciones con personas y naciones? A ver, vuelta hermano Raúl. ¿Cuán permanentes son las decisiones de Dios respecto a la humanidad?
Dios dice que no cambia. Dios es un Dios justo. Entonces Dios, lo que dice, sí es sí, lo que dice no es no. En un instante hablaré, dice, contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablaré, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Eso sucedió cuando, allí en el pueblo de, cuando por Lot, no creo así, ¿no? Cuando Moisés intercede y le dice, No, Abraham. si hubiere, Abraham, ¿no? Si hubiere tantos y 50 justos ahí, lo vas a destruir. Bueno, si vienen 50 todos no, y dice, permíteme seguir hablando, y si vienen menos 20, 10, y hasta el final llegó solamente la familia del nombre que se iba a salvar. Entonces, por eso dice aquí, si el pueblo se convierte de su maldad, contra la cual hablaré, y yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Todos están que si se arrepienten, entonces ¿qué hace en sus interacciones con personas y naciones? Pues, ¿qué hace Dios? Dios se arrepiente del mal, pero nosotros también tenemos que arrepentirnos del corazón. No como decía la pregunta 4, dolor sin arrepentimiento. ¿Se siente dolor? Dice, sí, ¿verdad? Lo he hecho mal, pero no se arrepiente. Eso es falso arrepentimiento. Como dice el dicho popular, lágrimas de cocodrilo. Se está llorando lágrimas, llora nomás porque sabe que le va a venir una cosa peor, pero no está arrepentido. Como el borracho también dice, no, ya de cuando tomo me ha hecho mal, dice, ya qué dolor de cabeza, y me ha hecho mal, pero no está arrepentido porque de cada otra semana vuelta tomo. Entonces eso no es arrepentimiento, es solamente el dolor. Es el dolor por lo que está padeciendo, ¿no? Entonces igual acá también. Pero dice Dios, aquí, que si el pueblo se arrepiente, el individuo se arrepiente de su maldad, contra el cual Dios está hablando, entonces ahí sí yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Entonces ahí sí Dios también nos va a perdonar, sea como individuo o sea también como nación. Amén. Muy bien, entonces la interacción es, ¿sí? Primero de nuestra parte, ¿sí? Nos arrepentimos, Dios nos perdona, un arrepentimiento sincero. Esa es la interacción que tiene con Dios. Y sus decisiones con respecto a la humanidad son permanentes, ¿no? El hermano ya lo explicaba. Lo correcto, si sí es sí, si sí es no, o si no es no. Sí. Dios es un Dios correcto, muy bien. Mediante Moisés el Señor había presentado delante de su pueblo el resultado de la infidelidad. Al rehusar guardar su pacto se había de apartar de la vida de Dios y su bendición no podía venir sobre ellos. Lo que les comentaba. Cuando uno se aparta del pacto, ¿sí? El Señor ya no puede protegerte. No, ya no. Les comentaba que había un episodio de una serie que se llamaba El Señor de los Cielos, donde una de sus hijas salió así que porque quería liberarse, según ella, de la jaula de su padre, y le encuentra a su hermana mayor, y la hija menor le dice, ¿no? Su hermana menor le dice, por fin soy libre, y su hermana mayor le recrimina y le dice, no eres libre, ahora estás vulnerable a todos los enemigos. De la misma manera, uno piensa que es libre cuando se libera de la ley de Dios, cuando rompe el pacto, pero no, muy por el contrario, no es libre, sino que cosa, es vulnerable a las acechanzas del enemigo, ¿sí? La voluntad de Dios de perdonar y modificar sus planes. La última pregunta. Cuando un pecador se arrepiente genuinamente, ¿cómo cambiará el Señor sus planes? En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versos 14 y 16, que nos dice: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere e hiciera según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, o caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no
¿Y no qué? No morirá. No morirá. ¿Sí? Si se arrepiente genuinamente, el arrepentimiento sincero, ¿sí? Algo parecido a la pregunta anterior. No el arrepentimiento que tuvo Judas, ese arrepentimiento no, el arrepentimiento que tuvo Pedro, porque en el comentario bíblico, donde por ahí me soplaron, decían que el pecado de Pedro había sido mucho mayor que el pecado de Judas, ¿sí? En cuanto, sí, solo que hubo una pequeña diferencia. Pedro se arrepintió sinceramente de lo que había hecho con su maestro, lo negó y lo maldijo, ¿sí? Pero Pedro se arrepintió, Judas no se arrepintió. Pedro se arrepintió, los dos sintieron dolor, ¿sí? Lloraron todo, pero Pedro lloró no por lo que le iba a suceder, no. Pedro lloró por qué cosa, porque había roto el pacto con Jesús y se sentía indigno. Entonces, pero Judas no, Judas sí tenía miedo de lo que le iba a acontecer. Entonces vemos ahí las grandes diferencias. Jesús declaró: no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? ¿A quién se había venido a llamar? A pecadores, al arrepentimiento. Mateo 9:13. Y otra vez os digo que sí, que así habrá más gozo en el cielo. La parábola del final de la parábola de las ovejas, de la oveja perdida, ¿sí? Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 ¿qué? Que no tiene necesidad de... Justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Esto hace referencia a quienes, a los mundos, ¿verdad? Que son 100 mundos en total. Bueno, y que el mundo que lamentablemente en el que cayó Satanás, la serpiente antigua, fue esta. Y este mundo es la oveja perdida, ¿verdad? Conocemos esa historia, ¿verdad? ¿Sí? La oveja perdida es la raza humana. ¿Sí? La raza humana. Y por eso Jesús vino como el buen pastor a recoger a la ovejita perdida. A la oveja perdida. Satanás está listo para robarle las preciosas garantías de Dios. Desea quitar del alma toda vislumbre de esperanza y cada rayo de luz, pero usted no debe permitirlo que lo haga. Ejercite la fe, pelee la buena batalla de la fe, luche con estas dudas, familiarícese con las promesas. La única manera de que nosotros tenemos de no caer en tentación es familiarizándonos con ¿qué? Con las promesas, es decir, con la Biblia, haciendo el año bíblico, leyendo meditaciones diarias, orando al Señor todos los días, no todos los días, sino en cada momento. Recuerden cómo estos personajes, Daniel pudo resistir y prosperar en un momento de opresión en una ciudad donde había sido llevado como esclavo. ¿Cómo José pudo hacer eso también? Este personaje tan el mismo Moisés, ¿cómo pudo resistir tanto? Son personajes que oraron sinceramente. ¿Cómo fue perdonado Jacob cuando había sido ratero? ¿Sí? Porque fue ratero, le robó la primogenitura a su hermano, fue mentiroso, le engañó a su padre, pero como Dios le perdonó, porque oró sinceramente. ¿Sí? Practicó la... Y muchos, como Sansón es el juez más recordado y con más versículos en la Biblia, si fue el más pecador, ¿sí? Bueno, se enamoró de 3 mujeres paganas, y cuando su padre le preguntó por qué prefería a las mujeres paganas y por qué no prefería a las mujeres de su pueblo, él dijo: yo quiero a estas mujeres porque son agradables a mis ojos. ¿Sí? Se dejaba llevar, pero cuando se vio en las circunstancias de que había roto su pacto, se arrepintió sinceramente con el Señor y le pidió otra oportunidad, y Dios le dio, y le dijo: muera yo con los paganos. Entonces, nosotros conocemos la historia de Sansón, la vamos a volver a ver en unos sábados más. Pero esto es, ¿no? Cuando un pecador se arrepiente genuinamente, ¿cómo cambiará el Señor sus planes?
¿Sí? ¿Cómo camina? De haberlo destinado para muerte, lo va a restituir de nuevo en el libro de la vida. Pero siempre y cuando el pecador confiese sinceramente lo que ya ha... ¿sí? Sí. Lo que siempre y cuando el pecador, ¿sí?, confiese sinceramente. Muy bien, que esta lección haya sido de profunda ayuda para cada uno de nosotros. Dios bendiga su palabra en esta mañana y el Señor nos dé luz para que cada día nos